de los discípulos 450. Milagros en el arrabal cercano a Hippo y curación del leproso Juan. Hippo no está en la orilla del lago, como yo creía al ver las casas que hay en el margen, casi en el extremo sudeste del lago. Me hacen percatarme de ello las palabras de los discípulos. Este núcleo de casas es, yo lo llamaría así, la vanguardia de Hippo, que está más hacia el interior. Como Ostia para Roma o Lido para Venecia, representa para la ciudad del interior la salida al lago. Y la ciudad se sirve de esta salida como vía lacustre de importación y exportación, y también para abreviar los viajes desde esta zona a la orilla opuesta a Galilea, y, en fin, también como lugar de recreo para los ociosos de la ciudad, y de aprovisionamiento del pescado que le procuran los muchos pescadores del arrabal. Aquí, donde abordan en un sosegado atardecer en el pequeño puerto natural formado por el lecho de un torrente que ahora está seco. Aquí, donde, en el tramo de unos metros, ondea la ola cerúlea del lago, no repelida por el agua del torrente, hay casas, de mayor o menor tamaño, de hortelanos y pescadores. Estos explotan las aguas ricas en pesca. Aquellos, la faja de tierra que va desde el litoral hacia el interior, pingüe y húmeda por las aguas cercanas, que se extiende más hacia el norte y menos hacia el sur, para terminar pronto en donde empieza la barrancada que entra casi a pico en el lago y desde la cual se arrojaron a los puercos del milagro hecho a los Gerasenos. Dada la hora que es, los habitantes están en las terrazas o en los huertos, y están cenando. Pero, como los huertos tienen setos bajos y también las terrazas tienen pretiles bajos, pronto los habitantes ven la pequeña flota de barcas que toma tierra en el pequeño puerto, y, unos por curiosidad, otros porque conocen a los que llegan, se levantan y salen a su encuentro. Es la barca de Simón de Jonás, y la de Zebedeo. Entonces no puede ser sino el rabí, que viene aquí con sus discípulos, afirma tajantemente un pescador. Mujer, coge inmediatamente al niño y sígueme. Quizás es él. Él lo curará. Nos lo trae el ángel de Dios, dice en tono impositivo un hortelano a su mujer, la cual tiene el rostro quemado por las lágrimas. Yo, por mí, creo. Recuerdo aquel milagro. Vaya que sí lo recuerdo. Todos esos cerdos. Los cerdos que apagan en las aguas el calor de los demonios entrados en ellos, gran tormento debía ser, si los cerdos, siempre tan desdeñosos de limpieza, se arrojaron al agua, dice un hombre mientras camina y hace propaganda al maestro. Tú lo dices. Sin duda tenía que ser un tormento. Estaba también yo y me acuerdo. Los cuerpos echaban humo, y también el agua. El lago se puso más caliente que cuando las aguas de Amata. Y por donde pasaron corriendo quedó abrasado bosque y hierba. Yo he ido, pero no he visto nada de particular, le responde un tercero. Nada. Entonces es que tienes escamas en los ojos. Mira. Se ve desde aquí. ¿Ves allí? Allí donde está ese río seco. Ve con la vista un poco más adelante y mira así, que no, hombre. Que eso lo han destruido los soldados de Roma, cuando buscaban a aquel granuja en las frías noches de Tebet. Acamparon allí e hicieron fuego. Y quemaron todo un bosque para hacer fuego. Mira cuántos árboles faltan allí. Un bosque. 2 o 3 encinas. ¿Y te parece poco? No. Pero ya se sabe. Para ellos lo nuestro es Pajús. Ellos son los dominadores y nosotros los oprimidos. Ah. ¿Hasta cuándo? La discusión pasa del terreno sobrenatural al político. ¿Quién me lleva donde el rabí? Piedad de un ciego. ¿Dónde está? Decídmelo. Lo he buscado en Jerusalén, en Nazaret, en Cafarnaúm. Siempre había salido antes de llegar yo, ¿dónde está? Oh. Piedad de mí. Dice quejumbrosamente un hombre de unos 40 años, tanteando en torno así con un bastón. Recoge improperios de los que se llevan el golpe en las piernas o en la espalda, pero ninguno se mueve a piedad, y todos chocan contra él al pasar, sin que una mano se tienda para guiarlo. El pobre ciego se para amedrentado y desconsolado, el rabí. El rabí. Ajchajish, ilile. Me esfuerzo en transcribir, es una palabra el grito agudo modulado por las mujeres. Pero es un grito, no una palabra. Tiene más de chillido de ciertas aves que de palabra humana. Bendecirá a nuestros hijos. Su palabra hará saltar al fruto que llevo en mi seno. Goza, criatura mía.
El Salvador te habla, dice una lozana esposa mientras se acaricia el vientre abultado bajo la suelta túnica. Quizás a mí me lo hace fecundo. Significaría la alegría y la paz entre yo y Eliseo. He ido a todos los lugares donde se dice que la mujer consigue la fecundidad. He bebido el agua del pozo que hay cerca de la tumba de Raquel y la del regatillo de la gruta donde su madre le dio a luz. He ido a Hebrón a aplicarme durante 3 días la tierra del lugar en donde nació Juan el Bautista. He comido los frutos de la encina de Abraham y he llorado invocando a Abel en el lugar en que fue dado a luz y asesinado. He ensayado todas las cosas santas, todas las cosas milagrosas del suelo y del cielo, y médicos y medicinas y votos y oraciones y dádivas, pero mi seno no se ha abierto a la semilla, y Eliseo apenas si me soporta. Le cuesta no odiarme. Pobre de mí. Gime una mujer ya ajada. Ya eres vieja, Sela. Resígnate. Le dicen con una piedad que está mezclada con un leve desprecio y un notorio sentido de triunfo las que pasan con su seno henchido de maternidad o con los lactantes prendidos de sus pingües senos. No. No digáis eso. Ha hecho resucitar a los muertos. No va a poder dar vida a mis entrañas. Paso. Paso. Dejad paso a mi madre enferma, grita un joven que viene sujetando las varas de una improvisada parihuela, sujeta por el otro lado por una niña muy afligida. En la camilla hay una mujer, todavía joven, aunque reducida a un esqueleto amarillento. Habrá que hablarle del pobre Juan. Enseñarle el lugar donde está. Es el más infeliz de todos, porque estando leproso no puede ir en busca del maestro, dice un hombre añoso que parece influyente. Antes nosotros. Antes nosotros. Si se adentra hacia Hippo, se acabó. Los de la ciudad se lo cogen y nosotros nos quedamos, como siempre, atrás. ¿Pero qué pasa allí? ¿Por qué gritan así las mujeres, allí en la orilla? Porque son estúpidas. No. Son gritos festivos. Corramos, la calle es un río humano que se encanala hacia el guijarral del lago y del torrente, hacia el lugar donde están Jesús y los que le acompañan, bloqueados por los primeros que han llegado. Milagro. Milagro. Mirad, el hijo de Elisa, desahuciado por los médicos, está curado. El rabí lo ha curado metiéndole saliva en la garganta. Los ajichajchililee de las mujeres se hacen aún más vibrantes y agudos, mezclados con los fuertes hosana masculinos. Jesús, a pesar de su estatura, ha sido literalmente excedido. Los apóstoles hacen todo lo que pueden para abrirle paso. Ya, ya. Las discípulas, con María en el centro, se ven separadas del grupo apostólico. El niño, en los brazos de María de Alfeo, llora aterrorizado, y su llanto hace converger en el grupo de las discípulas la atención de muchos. Y se oye decir al enteradillo de siempre. Ah, pues sí está también la madre del rabí y las madres de los discípulos. ¿Cuáles? ¿Quiénes son? La madre es aquella pálida y rubia vestida de lino. Y las otras, aquellas ancianas que llevan una al niño y la otra aquel cesto encima de la cabeza. ¿Y el niño quién es? Hombre, el hijo. ¿No oís que dice mamá? ¿Hijo de quién? ¿De la anciana? No puede ser. De la joven. ¿No ves que quiere ir con ella? No. El rabí no tiene hermanos. Lo sé seguro. Algunas mujeres oyen esto y, mientras Jesús, moviéndose con dificultad, logra llegar hasta la camilla donde está la enferma a la que han llevado allí sus hijos, y la cura, ellas se dirigen con curiosidad hacia María. Pero una no es curiosa, una se postra a sus pies y dice: por tu maternidad, ten piedad de mí. Es la estéril. María se inclina hacia ella y le dice: ¿qué quieres, hermana? Ser madre, un niño. Uno solo. Soy odiada por ser estéril. Yo creo que tu hijo todo lo puede. Pero tengo una fe tan grande en él que pienso que, por haber nacido de ti, te ha hecho santa y poderosa como él. Ahora yo te ruego, por tus delicias de madre te lo ruego. Hazme fecunda. Tócame con tu mano y seré feliz. Tu fe es grande, mujer. Pero la fe es para quien tiene derecho a ella. Para Dios. Ven, pues, donde mi Jesús, y la toma de la mano y, con gracia apremiante, pide paso para poder llegar donde Jesús.
Las otras discípulas la siguen por el canal que se abre entre la gente, y lo mismo las mujeres que se habían acercado a María, y aprovechan para preguntar a María de Alfeo quién es el pequeño al que lleva alzado por encima de la multitud. Un niño al que su madre ya no lo quiere. Ha venido al rabí a buscar amor, un niño al que la madre ya no le quiere. ¿Has oído, Susana? ¿Quién es esa hiena? ¡Ay! Y a mí que me consume el no tenerlo. Déjame, déjame. Que me bese al menos una vez un hijo. Y Sela, la estéril, casi arranca de los brazos de María de Alfeo al pequeñuelo, y lo estrecha contra su corazón, mientras trata de seguir a María, que ya se había distanciado de ella en el instante en que Sela dejó la mano de María para coger al pequeño. Jesús, escucha. Hay una mujer que pide una gracia. Es estéril, no incomodes al maestro por ella, mujer. Sus entrañas están muertas, dice uno que no sabe que está hablando a la Madre de Dios. Y luego, habiendo sido advertido de su error, desconcertado, quiere achicarse y desaparecer, mientras Jesús responde de una vez a él y a la mujer suplicante, diciendo: Yo soy la vida. Mujer, hágase lo que pides, y pone un instante la mano en la cabeza de Sela. Jesús. Hijo de David, ten piedad de mí. Grita el ciego de antes, que lentamente ha llegado a la aglomeración de gente y desde el fondo lanza su grito de invocación. Jesús, que tenía agachada la cabeza para escuchar las palabras de súplica de Sela, la alza de nuevo y mira hacia el punto de donde viene, sincopada como el grito de un náufrago, la voz del ciego. ¿Qué quieres de mí? Grita. Ver. Estoy en las tinieblas. Yo soy la luz. Quiero. Ah. Veo. Veo. De nuevo veo. Dejadme pasar. Para besar los pies de mi Señor. Maestro, has curado a todos aquí. Pero hay un leproso en una cabaña del bosque. Siempre nos ruega que te llevemos a él, vamos. Ala. Dejadme que vaya. No os hagáis daño. Yo estoy aquí para todos, ánimo, dejad paso. Hacéis daño a las mujeres y a los niños. No me marcho inmediatamente. Estoy aquí mañana, y luego estaré por esta región durante 5 días. Me podréis seguir, si queréis. Jesús trata de disciplinar a la multitud, de evitar que por obtener beneficio de su venida se haga daño a la gente. Pero la multitud es como una sustancia blanduzca que se aparta pero luego vuelve a apretarse en torno a él. Es como una avalancha que, por ley natural, no puede evitar comprimirse a medida que avanza. Es como partículas de hierro atraídas por el imán, y es lento el andar, trabado, fatigoso, todos sudan, los apóstoles gritan, se sirven de codazos en los pechos y de golpes con los pies en las espinillas para abrir paso, todo esfuerzo es inútil. Se requiere un cuarto de hora para avanzar 10 metros. Una mujer de unos 40 años logra, a fuerza de constancia, abrirse camino hasta Jesús y lo toca en un codo. ¿Qué quieres, mujer? Ese niño, he sabido que, yo soy viuda y sin hijos, acuérdate de mí. Soy Sara de Afec, la viuda del vendedor de esteras. Acuérdate. Tengo casa en la plaza de la Fuente Roja. Pero tengo también algunas parcelas de viña y de bosque. Tengo algo que ofrecer a quien se encuentre solo, y me sentiría feliz. Me acordaré, mujer. Que tu piedad sea bendecida. Pronto atraviesan el pueblo, más paralelo que vertical al lago, y la campiña, dulce, silenciosa en el crepúsculo que desciende sin hacer sombra nocturna, porque, entre la luz diurna y la nocturna de la luna, hay solo un paso imperceptible, los acoge. Van hacia los primeros desniveles del alto cantil que, más hacia el sur, bordea el lago. En el escalón natural hay grutas, no sé si naturales o intencionadamente excavadas en la roca, muchas tapiadas y blanqueadas por fuera, sin duda, sepulcros. Hemos llegado. Vamos a detenernos, para no contaminarnos. Estamos cerca de la tumba del vivo, y a esta hora va aquella peña a recoger las dádivas. Era rico, ¿eh? Nosotros le recordamos. Era también bueno. Pero ahora es un santo. Cuanto más le ha castigado el dolor, más justo se ha hecho. Sabemos cómo sucedió. Se dice que por unos peregrinos a los que dio posada. Iban a Jerusalén, eso decían. Parecían sanos, pero estaban ciertamente leprosos.
El hecho es que, después de su paso, primero su mujer y sus criados, luego sus hijos, por último él, se cogieron la lepra. Todos. Los primeros y empezando por las manos los que habían lavado los pies y los indumentos a los peregrinos, por eso decimos que debieron ser ellos causa de todo. Los niños, 3, pronto muertos, pronto. Luego su mujer, más de dolor que de enfermedad, él, cuando el sacerdote declaró a todos leprosos, se compró este trozo de monte con sus bienes, que ya resultaban inútiles, y mandó que almacenasen provisiones para él y los suyos, criados incluidos, y asadas y picos, y empezó a excavar los sepulcros, y, uno por uno, distribuyó en ellos a todos. A sus hijitos, luego a su mujer, a los criados, ha quedado él, solo y pobre, porque todo termina con el tiempo, y ya lleva 15 años, y, a pesar de todo, jamás una queja. Era culto. De memoria repite la escritura. Se la dice a las estrellas, a las ciervas, a los árboles, a los pájaros. A nosotros, que tanto tenemos que aprender de él. Y consuela nuestros dolores, él, ¿comprendes? Consuela nuestros dolores. Vienen de Hippo y Gamala, y hasta de Gergesa y Afeca a escucharlo, se ha puesto a predicar la fe en ti. Señor, si los hombres te han saludado con tu nombre de Mesías, si las mujeres te han saludado como el vencedor y rey, si nuestros niños saben tu nombre y que eres el Santo de Israel, es por el pobre leproso, refiere por todos el hombre añoso que primero ha hablado de Juan. ¿Lo vas a curar? Preguntan muchos. Y lo preguntáis. Tengo piedad de los pecadores, ¿qué tendré por un justo? Es ese que está viniendo. Allí, entre aquellos matorrales, sin duda es él. Pero, ¿qué vista tienes, Señor? Oímos rumor, pero no vemos nada, cesa también el rumor. Todo es silencio y espera, Jesús está bien iluminado. Está solo, un poco adelantado, porque ha dado unos pasos hacia la peña en que están colocadas las provisiones. Los demás, en la penumbra de algunos árboles, desaparecen, confundiéndose con los troncos y los matorrales de la gándara. También los niños callan, o por estar dormidos en brazos de sus madres, por miedo del silencio, de los sepulcros, de las caprichosas sombras que forma la luna de las plantas y las rocas. Pero el leproso debe ver, desde su escondite, y ver bien. Debe ver la alta y solemne persona del Señor, todo blanco bajo el blanco de la luna, hermosísimo. Las miradas cansadas del leproso, sin duda, se cruzan con la mirada esplendorosa de Jesús. ¿Qué lenguaje saldrá de aquellas pupilas divinas, grandes, fúlgidas como estrellas? ¿Qué, de la boca entreabierta sonriente de amor? ¿Qué, del corazón, sobre todo del corazón de Cristo? Misterio. Uno de tantos misterios en las relaciones espirituales de Dios y las almas. Una cosa es clara. El leproso comprende, porque grita. El Cordero de Dios. El que ha venido a sanar todo el dolor del mundo. Jesús, Mesías bendito, Rey y Salvador nuestro, piedad de mí. ¿Qué quieres? ¿Cómo puedes creer en el desconocido y ver en él al esperado? ¿Qué soy yo para ti? El desconocido. No. Tú eres el Hijo de Dios vivo. ¿Que como lo sé y lo veo? No lo sé. Aquí, dentro de mí una voz ha gritado. Es el esperado. Ha venido a premiar tu fe. ¿Desconocido? Sí. Nadie conoce el rostro de Dios. Por tanto, eres el desconocido en tu apariencia. Pero eres el conocido por tu naturaleza, por tu realidad. Jesús, Hijo del Padre, Verbo encarnado y Dios como el Padre. Este eres, y yo te saludo y te suplico, creyendo en ti. Y si no pudiera nada y tu fe quedara defraudada, diría que es la voluntad del Altísimo y seguiría creyendo, llamando, esperando siempre en el Señor. Jesús se vuelve hacia la muchedumbre, que escucha el diálogo con el ánimo suspendido, y dice: en verdad os digo que este hombre tiene esa fe que mueve las montañas. En verdad os digo que la verdadera caridad, fe y esperanza se prueban en el dolor más que en la alegría. Aunque el exceso de alegría supone, a veces, la ruina de un espíritu aún no formado. Es fácil creer y ser buenos cuando la vida no es sino un plácido, sino gozoso, transcurrir de días iguales.
Pero el que sabe persistir en la fe, esperanza y caridad, aun cuando enfermedades, miserias, muertes, desventuras, hacen de él un hombre solo, abandonado, evitado por todos, y en sus labios no se oye sino: hágase lo que el Altísimo considera útil para mí. En verdad es un hombre que no solo merece ayuda de Dios, sino que, yo os lo digo, en el reino de los cielos está preparado su lugar y no conocerá espera en la purgación, porque su justicia ha anulado toda deuda de la vida pasada. Hombre, yo te lo digo. Ve en paz, que Dios está contigo. Se vuelve al decir esto, y extiende los brazos hacia el leproso, lo atrae hacia sí casi con su gesto, y, cuando está bien cerca, bien visible, ordena: quiero. Queda limpio. Y parece como si la luna limpiara y arrastrara, con su rayo de plata, las pústulas, las llagas, los nódulos y las costras de la horrenda enfermedad. El cuerpo se reforma y modela en salud. Es un hombre viejo, de noble aspecto, de delgadez ascética, el que, informado del milagro por los gritos de hosana de la muchedumbre y no pudiendo tocar a Jesús ni a hombre alguno antes del tiempo prescrito por la ley, se postra para besar el suelo. Levántate. Te traerán una túnica limpia, para que puedas presentarte al sacerdote. Y que sepas caminar siempre limpio de espíritu en la presencia de tu Dios. Adiós, hombre. La paz sea contigo. Y Jesús se reúne con la gente y, lentamente, regresa al pueblo para descansar. 451. Discurso en el arrabal cercano a Hippo sobre los deberes de los cónyuges y de los hijos. Y es, sin embargo, ya de mañana, una fresca mañana, cuando se espera a que Jesús salga de una casa del arrabal del lago para empezar su predicación. Yo creo que durante esa noche han dormido poco los vecinos de esta localidad, emocionados como estaban por los milagros ocurridos, por la alegría de tener entre ellos al Mesías, por el deseo de no perder ni un minuto de su presencia. Lento en llegar el sueño, por haber sido precedido por muchas conversaciones, dentro de las casas, para recapitular los acontecimientos, para examinar si el espíritu de cada uno en particular estaba dotado de aquella fe, esperanza y caridad, resistentes contra todo hecho penoso, que el maestro alabó y calificó de seguro medio para obtener gracia de parte de Dios en esta vida y en la otra. Solicitó en marcharse el sueño, alejado por el temor de que el maestro pudiera salir a los caminos y marcharse temprano sin estar presentes cuando partiera. Así que las casas pronto se han abierto para restituir a la calle sus moradores, los cuales, asombrados de verse numerosos, de ver que están ahí muchos, que están todos, movidos por los mismos pensamientos, se han dicho: verdaderamente es la primera vez que un único pensamiento mueve nuestros corazones y los une, y con una amistad nueva, buena, fraterna, se han dirigido concordes a la casa en que se hospeda Jesús, y la han asediado, sin hacer ruido, sin impaciencias pero sin desistir, bien decididos a seguir al maestro en cuanto salga a la calle. Y muchos, hortelanos, han cogido los aljofrados frutos de sus huertos y los tienen resguardados del sol que surge, y del polvo y las moscas, bajo una cubierta de frescas pámpanas o de anchas hojas de higuera, por cuyo borde recortado se dejan entrever manzanas rosillas como pintadas por un miniaturista, y carabezuonices de granos de uvas, o blandas formas abultadas de higos de todos los tipos, cuales bien cerrados dentro de la piel apenas uncida que cubre la pulpa almibarada, cuales túrgidos y lisos como si fueran seda bien alisada y adornados en el fondo con una gota de brillante, cuales abiertos a una sonrisa de fibras blondas, róseas, rojas oscuras, según el tipo. Y unos pescadores han traído en pequeñas nazas unos peces, sin duda pescados durante la noche, sacrificando el sueño, porque algunos están todavía vivos y dan las bocanadas de las últimas, penosas aspiraciones y convulsiones de la agonía, aumentando así con el leve golpeteo de la respiración y los débiles cuarteos los tornasoles argentinos o azulinos de los vientres o de los dorsos, extendidos sobre un lecho de grises verdes hojas de sauce o de chopo. El lago, tan puro, yo diría, tan angélico, casi absorto, por el cumplido reposo de las ondas lentas en el guijarral, que hacen apenas un delicado frufru al asomarse entre los cantos. El lago, entre tanto, ha pasado del delicado color lácteo, que el alba transfunde a las aguas que dejan atrás la noche, al risueño, más humano, yo diría,
de carne, de la aurora, que ilumina el agua con las primeras tonalidades rosas de las nubes róseas reflejadas en el lago, para volver a ser cerúleo con la luz segura de la aurora, y que recobra vida y palpita de nuevo con el vaivén de sus olitas corriendo a reír a la playa orladas de espuma, retrocediendo luego para danzar con otras ondas, decorando así todo el espejo lacustre con un encaje liviano, cándido, extendido sobre la seda celeste del agua que la brisa de la mañana recorre. Y luego es el primer rayo de sol el que surca veloz el agua, allí, hacia Tariquea, allí, donde era tan verde azul por el reflejo en ella de los bosques, y que ahora se tiñe de color dorado y resplandece como un espejo roto herido por el sol, y este espejo se va extendiendo cada vez más, vistiendo de oro y topacios nuevas aguas aún cerúleas, cancelando los tonos rosados de las nubes reflejadas en las olas, fajando las quillas de las últimas barcas que regresan al puerto después de la pesca, y las de las primeras que salen, mientras las velas, bajo la luz triunfal del sol ya alzado, albean como alas de ángel sobre el fondo azul y el verde del cielo y las colinas. Bellísimo lago de Galilea que, por la fecundidad de sus riberas, me recuerda al nuestro de Garda y, por la paz mística, al Trasimeno. Gema de Palestina, digno marco para la mayor parte de la vida pública de Jesús. Y Jesús se asoma a la puerta de la casa que lo hospeda, y sonríe, alzando los brazos para bendecir a los pacientes habitantes del lugar que lo están esperando. La paz sea con todos vosotros. ¿Me esperabais? ¿Temíais que me fuera a escapar sin saludaros? Nunca falto a mis promesas. Hoy me quedo aquí para evangelizaros y estar con vosotros, como he prometido, para bendecir vuestras casas, vuestros huertos y barcas. Para santificación de todas las familias y del trabajo. Pero recordad que mi bendición, para que sea fructífera, debe estar ayudada por vuestra buena voluntad. Y ya sabéis cuál es la buena voluntad que debe animar a una familia para que sea santa la casa en que reside. El hombre, en la casa, debe ser cabeza, pero no déspota, ni respecto a la esposa ni respecto a los hijos ni respecto a los criados. Y, al mismo tiempo, debe ser el rey, el auténtico rey en el sentido bíblico de la palabra. ¿Recordáis el capítulo 8 del primer libro de los Reyes? 1 Samuel 8, 4, 5, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá, donde residía Samuel, y dijeron a este: Mira, te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Constituye sobre nosotros, para que nos juzgue, a un rey, como tienen todas las naciones. Rey, pues, quiere decir juez. Y debería ser juez justo, para no hacer de los súbditos personas infelices, en este tiempo, con guerras, atropellos, tributos injustos. Ni en la eternidad, con un reino que sea solo molicie y vicio. Ay de aquellos reyes que faltan a su ministerio, que cierran los oídos a las voces de los súbditos, que cierran los ojos ante las llagas de la nación, que se hacen cómplices del dolor del pueblo, llevando a cabo alianzas injustas con tal de reforzar su poder con la ayuda de sus aliados. Mas también, hay de aquellos padres que faltan a su oficio, que son ciegos y sordos ante las necesidades y los defectos de los miembros de las familias, que son causa de escándalo o dolor para ésta, que descienden a pactos de indignas nupcias con tal de aliarse con familias ricas y fuertes, sin pensar que el matrimonio es una unión destinada a la elevación y consuelo del hombre y la mujer, además de a la procreación. Es deber, es ministerio, no es comercio, no es dolor, no es humillación de uno u otro cónyuge. Es amor y no odio. Justo ha de ser, pues, el que es cabeza, sin excesiva dureza o exigencias, sin excesivas condescendencias ni debilidades. Pero, si os vierais en dilema de elegir entre uno u otro exceso, elegid más bien el segundo. Porque por este, al menos, sí, Dios podrá deciros: porque fuiste imbueno. Pero sin condenaros, dado que el exceso de bondad ya castiga al hombre con los abusos que los demás se permiten respecto al bueno. Mientras que siempre os reprocharía la dureza, porque es falta contra el amor al prójimo más próximo. Y justa ha de ser la mujer en casa respecto a su esposo, a los hijos y a los criados. Al esposo le dé obediencia y respeto, consuelo y ayuda. Obediencia no hasta el punto de que ésta asuma la sustancia de un consentimiento al pecado. Sumisión de la esposa, no degradación. Mirad, esposas, que el primero que os juzga, después de Dios, por ciertas culpables condescendencias, es el propio marido vuestro que a ellas os induce.
No siempre son deseos de amor, son también pruebas respecto a vuestra virtud. Aunque en ese momento no lo piense, puede llegar un día en que el esposo se diga: mi mujer es fuertemente sensual, y de ahí empezar a nutrir sospechas sobre vuestra fidelidad marital. Sed castas en el vínculo matrimonial. Haced que vuestra castidad imponga a vuestro esposo esa moderación que se tiene ante las cosas puras, y os trate con consideración, como a personas iguales que él, no como esclavas o concubinas mantenidas para ser solo placer, y rehusadas después, cuando ya no gustan. La esposa virtuosa, yo diría. La esposa que incluso consumado el matrimonio conserva ese algo, que es virginal, en las acciones, en las palabras, en los abandonos de amor, puede llevar a su marido a una elevación desde la carnalidad al sentimiento. Siendo así que el marido se despoja de la lujuria y se hace verdaderamente una única cosa con su esposa, a la que trata con el respeto con que uno trata a una parte de sí mismo. Y es justo que así sea, porque la mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne, y nadie maltrata a sus huesos ni a su carne, sino que, al contrario, los ama. De forma que el esposo y la esposa, como los dos primeros esposos, se miren y no se vean en su desnudez sexual, sino que se amen por el espíritu, sin humillantes vergüenzas. Que la esposa sea paciente, materna con su marido. Considérele como el primero de sus hijos, porque la mujer es siempre madre y el hombre tiene siempre necesidad de una madre que sea paciente, prudente, afectuosa, consoladora. Dichosa la mujer que sabe ser compañera del propio cónyuge, y al mismo tiempo madre para sostenerlo, e hija para ser guiada. Que la mujer sea hacendosa. El trabajo, impidiendo el fantasear, beneficia a la honestidad, además de beneficiar a la bolsa. Que no atormente al marido con infundados celos que a nada son útiles. El marido es honesto. Los celos vanos, moviéndolo a apartarse de casa, lo ponen en peligro de caer en las redes de una meretriz. No es honesto y fiel. No serán las iras de la celosa las que lo corrijan, sino, más bien, el porte serio, sin caras de mal humor ni desaires, el porte digno y amoroso, y más amoroso, el que lo hagan reflexionar y volver a sus cabales. Sabed reconquistar a vuestro marido con vuestra virtud, cuando una pasión lo haya alejado de vosotras, como en la juventud lo conquistasteis con vuestra belleza. Y, para sacar fuerzas ante este deber, y resistir el dolor que os podría ser injustas, amad y considerad a vuestros hijos y su bien. Una mujer tiene todo en sus hijos. La alegría, la corona regia para las horas joviales, en que realmente es reina de la casa y del consorte, y el bálsamo para las horas dolorosas en que una traición, u otras penosas experiencias de la vida conyugal, flagelan su frente y, sobre todo, su corazón, con las espinas de su triste regalidad de esposa mártir. Tan pisoteadas como para desear volver a casa, divorciándoos, o buscar compensación en un falso amigo que, fingiendo piedad hacia el corazón de la traicionada, en realidad su apetito está puesto en la hembra. No, mujeres, no. Esos hijos inocentes, ya turbados, precozmente tristes a causa de un ambiente doméstico que ya no es ni sereno ni justo, tienen derecho a una madre, a un padre, al consuelo de una casa en que, aun habiendo fenecido un amor, el otro permanezca atento velando por ellos. Esos ojos suyos inocentes os miran, os escudriñan y comprenden más de lo que pensáis, y plasman sus espíritus según lo que ven y comprenden. No seáis nunca motivo de escándalo para vuestros inocentes. Antes bien, refugiaos en ellos como en un baluarte de adamantinas azucenas contra las debilidades de la carne y las insidias de las serpientes. Y que la mujer sea madre, esa madre justa que es al mismo tiempo hermana, que es amiga al mismo tiempo que hermana de sus hijos e hijas, y que es ejemplo, sobre todo, y en todo. Velar por los hijos y por las hijas, corregir amorosamente, sostener, hacer meditar, y todo sin preferencias. Porque todos los hijos han nacido de una semilla y de un seno materno, y, si es natural el cariño, por la alegría que dan, hacia los hijos buenos, también es un deber amar, aunque con amor doloroso a los hijos no buenos, recordando que el hombre no debe ser más severo que Dios, que ama no solo a los buenos sino también a los no buenos, y los ama para tratar de hacerlos buenos, para tratar de darles manera, y tiempo de hacerse buenos, y soporta hasta que muere el hombre, reservándose el ser justo juez cuando el hombre ya no puede rectificar.
Y permitidme, llegado a este punto, que diga una cosa que no es propiamente inherente a esta materia, pero que es útil que tengáis presente. Muchas veces, demasiadas, se oye que los malos tienen más alegría que los buenos, y que ello no es justo. Antes de nada, os digo, no juzguéis las apariencias y lo que no conocéis. Las apariencias son a menudo falaces y el juicio de Dios está oculto en esta tierra. Conoceréis en la otra parte, y veréis que el transitorio bienestar del malo fue concedido como medio para conducirlo al bien y como merma de ese poco bien que hasta el más malvado puede hacer. Mas, cuando veáis las cosas con la luz adecuada de la otra vida, veréis que más breve que la vida del tallito de hierba nacido en primavera en el guijarral de un torrente que el verano seca es el tiempo de dicha del pecador, mientras que un solo instante de gloria en el cielo es, por la dicha que comunica al espíritu que de ello goza, más vasto que la vida humana más triunfal que jamás haya habido. No envidiéis, por tanto, la prosperidad del malo. Antes bien, tratad, con buena voluntad, de alcanzar el tesoro eterno del justo. Y volviendo a cómo deben ser los miembros de una familia y los moradores de una casa para que en ella se mantenga con fruto mi bendición, os digo, oh hijos, que vosotros estéis sometidos a vuestros padres, que seáis respetuosos, obedientes, para poder serlo también para con el Señor Dios vuestro. Porque, si no aprendéis a obedecer las pequeñas indicaciones del padre o de la madre, a los que veis, ¿cómo podréis obedecer las indicaciones de Dios, que en su nombre se os dicen pero que ni veis ni oís? Y si no aprendéis a creer que quien ama, como un padre y una madre aman, no pueden mandar más que cosas buenas, ¿cómo vais a poder creer que sea bueno lo que se os dice como indicaciones de Dios? Dios ama, y es Padre, Pero, queridos jovencitos, precisamente porque os ama y quiere teneros con Él, quiere que seáis buenos. Y la primera escuela donde aprendéis a seros buenos es la familia. En ella aprendéis a amar y a obedecer, y en ella empieza para vosotros el camino que conduce al cielo. Sed, pues, buenos, respetuosos, dóciles. Amad a vuestro Padre, aunque os corrija, porque lo hace por vuestro bien. Y a vuestra madre, si os impide acciones que su experiencia juzga no buenas. Honradlos, no haciendo que se avergüencen de vuestras malas acciones. El orgullo no es cosa buena, pero existe un santo orgullo, el de decir: no he causado dolor ni a mi padre ni a mi madre. Esto, que os hace gozar de su presencia mientras viven, os pone paz ante la herida de su muerte. Mientras que, por el contrario, las lágrimas que un hijo hace derramar a su padre o a su madre hienden, como plomo fundido, el corazón del hijo malvado, y, por mucho que se industrie para adormecer esa herida, la herida duele, y duele, y duele más aún cuando la muerte del padre o de la madre le impiden al hijo reparar. Oh, hijos, sed buenos, siempre, si queréis que Dios os ame. En fin, santa es la casa en que, por la justicia de sus dueños, se hacen justos también los criados y peones. Recuerden los señores que un mal comportamiento irrita y estraga al criado. Y, el criado, que un mal comportamiento suyo disgusta al señor. Que esté cada uno en su lugar, pero con un vínculo de amor al prójimo que colme la separación que hay entre siervos y señores. Y entonces la casa bendecida por mí conservará su bendición y Dios permanecerá en ella. Igualmente, conservarán mi bendición, por tanto, protección las barcas, los huertos, los aperos de trabajo y de pesca, cuando, santamente activos en los días lícitos y santamente dedicados al culto de Dios en los sagrados sábados, viváis vuestra vida de pescadores u hortelanos, sin robar en las ventas ni en las medidas, sin maldecir el trabajo, y sin hacerlo tan rey de vuestra vida, que lo antepongáis a Dios. Porque, si el trabajo os da un beneficio, Dios os da el cielo. Y ahora podemos ir a bendecir casas y barcas y remos y huertos y asadas, y luego iremos a hablar al lugar de Juan, antes de que vaya a ver al sacerdote. Porque yo aquí ya no volveré, y justo es que me escuche al menos una vez. Tomad el pan, el pescado y la fruta. Lo llevaremos allí, al bosque, y comeremos en presencia del leproso curado, dándole a él la parte mejor, para que también su carne exulte y se sienta ya hermano entre los creyentes del Señor. Y Jesús se pone en marcha, seguido por la gente del arrabal y por más que han venido de las ciudades cercanas, a donde, quizás durante la noche, han ido algunos de este arrabal a llevar la noticia de que el Salvador está en esta ribera. 452.
El ex leproso Juan se hace discípulo. Parábola de los 10 monumentos. Mi señor. Grita el ex leproso, postrándose de rodillas, en cuanto ve aparecer a Jesús en la gándara que precede al lugar rocoso donde ha vivido durante muchos años. Y luego, levantándose, grita otra vez. ¿Cómo es que vienes de nuevo a verme? Para darte el viático de la palabra, después del de la salud. El viático se da a uno que se pone en camino, y yo realmente me marcho hoy al atardecer para las purificaciones. Pero me marcho para volver y unirme a los discípulos, si me quieres acoger. Ya no tengo casa ni parientes, Señor. Soy viejo para volver a nueva actividad y vida. Me restituirán la posesión de los bienes. Pero, ¿cómo estará la casa, después de 15 años sin ser de nadie? ¿Qué encontraré en ella? Quizás paredes derrumbadas, soy un pájaro sin nido. Deja que me una a las filas de los que te siguen. Además, no me pertenezco ya a mí mismo, porque por lo que me has dado soy tuyo. Ya no pertenezco al mundo, que durante tanto tiempo me apartó de sí, justamente, porque era impuro. Ahora, después de conocerte, soy yo quien encuentro impuro al mundo, y me aparto del mundo para ir a ti. Y yo no te rechazo. De todas formas, te digo que querría de ti que estuvieras un tiempo en esta región. A Era y Arbela tienen a un hijo suyo evangelizando. Tú sélo de Hippo, de Gamala, de Afec y de los pueblos cercanos. Dentro de poco voy a bajar a Judea, y no regresaré a estos lugares. Quiero que tengan evangelizadores. Tu voluntad me hace amable cualquier renuncia. Haré lo que deseas. Lo haré en cuanto cumpla las purificaciones. Había pensado no preocuparme ya más de mi casa. Pero ahora digo que la voy a arreglar para poder vivir en ella y recibir durante el invierno a almas deseosas de saber de ti, y pediré a alguno de los discípulos que te sigue desde hace años que venga conmigo, porque, si quieres que sea un pequeño maestro, necesito ser instruido por alguien que sea más maestro que yo. Y en primavera iré, como los otros, predicando tu nombre. Es un pensamiento correcto. Dios te ayudará a cumplirlo. Ya he empezado, destruyendo con el fuego todo lo que me pertenecía. O sea, la mísera vasija y los enseres que usaba, la túnica que he llevado hasta ayer, todo lo que había tocado con mi cuerpo enfermo. La gruta donde viví está negra por el fuego que he encendido dentro para destruir y purificar. Nadie se contagiará si entra en ella para refugiarse en una noche de tormenta. Y. La voz del hombre pierde fuerza, casi se empaña, y habla más lentamente, y. Tenía una vieja arca ya desvencijada, carcomida, parecía que la lepra la hubiera corroído también a ella, pero para mí, era más preciosa que las riquezas del mundo. Dentro estaban las cosas amadas, recuerdos de mi madre, el velo de boda de Miana, cuando se lo quité, lleno de felicidad, el día de nuestra boda al caer de la tarde, y contemplé aquel rostro de azucenas tan hermoso y puro, ¿quién me iba a decir que pocos años después lo iba a haber convertido todo en una llaga? Y. Los vestidos de mis hijos, y sus juguetes, que sujetaron entre sus pequeñas manos mientras pudieron apretar, algo, y. Oh, es mucho el dolor. Perdona mi llanto, la llaga duele mucho ahora que los he quemado por justicia, sin poder besarlos, porque eran de leprosos. Soy injusto, Señor, te muestro lágrimas, pero ten conmiseración, he destruido el último recuerdo de ellos, y ahora me siento como uno extraviado en un desierto. El hombre se agacha, llorando, junto al montón de ceniza, recuerdo de su pasado. No estás extraviado, Juan. Ni solo. Yo estoy contigo. Y los tuyos pronto estarán conmigo, en el cielo, esperándote. Esos recuerdos te los evocaban desfigurados por la enfermedad, o con la hermosura de la salud antes de la desgracia. Recuerdos todos dolorosos. Déjalos entre las cenizas de la hoguera. Anúlalos en la certidumbre que te doy yo de que volverás a encontrarlos, felices, con la hermosura de la alegría del cielo. El pasado ha muerto, Juan. No lo llores más. La luz ya no se demora en mirar a las tinieblas de la noche, sino que exulta por separarse de ellas y resplandecer, subiendo en el cielo tras el sol todas las mañanas. Y el sol no se demora en el oriente, sino que aparece, se muestra todo, hasta emitir sus rayos desde lo alto de la bóveda celeste que surca. Tu noche ha terminado. No la recuerdes ya. Sube con el espíritu a donde yo, luz, te llevo.
Allí, por la dulce esperanza y la hermosa fe, encontrarás la alegría, porque tu caridad podrá derramarse en Dios y en los amados que esperan. Es solo una rápida ascensión, y pronto estarás arriba, con ellos. La vida es un soplo, la eternidad es el eterno presente. Tienes razón, Señor. Me confortas y me enseñas cómo superar esta hora con justicia, pero tú estás al sol por estar lo más cerca de mí que te es concedido. Retírate, maestro. Ya me has dado bastante. Podría hacerte daño el sol, que ya es fuerte. He venido para estar contigo. Todos hemos venido para esto. Lo que puedes hacer es acercarte tú a los árboles, y estaremos cerca sin peligro. El hombre obedece y deja la peña a cuyos pies está el montón de ceniza, el pasado, y va hacia el lugar a que se dirige Jesús, donde están, emocionados, los apóstoles y las mujeres y los habitantes del arrabal y los que han venido de las ciudades a escuchar al Maestro. Encended las hogueras para asar el pescado. Repartiremos la comida en banquete de amor, ordena Jesús. Y, mientras los apóstoles llevan a cabo las indicaciones, él se mueve por entre los árboles y matas crecidos en desorden en este lugar que todos evitan por la cercanía del leproso. Una tupida maraña, agreste, de plantas que no conocen podaderas ni hachas desde que nacieron. Personas enfermas o afligidas por algo están bajo la sombra propicia de esta espesura y narran a Jesús sus angustias, y Jesús cura, aconseja o consuela, con paciencia y potencia. Más allá, en un pequeño prado, el niño de Cafarnaún juega feliz con los niños del pueblo, y los gritos alegres de los niños compiten con el canto de muchos pájaros que hay en las túpidas frondas. Mientras sus vestidos variopintos, agitados, al correr, contra el fondo verde de la hierba, hacen que parezcan grandes mariposas yendo de una flor a otra. La comida está preparada. Llaman a Jesús, que pide prestado el cesto a un campesino que había traído higos y uva y lo llena de pan, del pescado más hermoso, de fruta muy sabrosa. Añade a ello su cantimplora de agua endulzada con miel, y se dirige hacia el leproso. Te quedas sin cantimplora, le observa Bartolomé, no te la puede devolver. Y Jesús, sonriendo. Hay mucha agua todavía para la sed del Hijo del Hombre. Está el agua que el Padre ha puesto en los pozos profundos. Y el Hijo del Hombre tiene todavía las manos libres para usar sus cuencos, día llegará en que no tendré ni estas ni aquella, ni tendré ya tampoco el agua del amor, que aplaque la sed del sediento, ahora tengo mucho amor en torno a mí. Y prosigue, llevando con las dos manos la canasta ancha, redonda y baja, que deposita en la hierba a unos metros de Juan. Y dice a este: toma y come. Es el banquete de Dios. Luego vuelve a su lugar. Ofrece y bendice el alimento y lo manda a distribuir entre los presentes, que han añadido a ello todo lo que tenían. Todos comen con gusto y pacífica alegría, y María se ocupa del pequeño Alfeo con maternal dulzura. Luego, acabada la refacción, Jesús se pone entre la gente y el ex leproso y empieza a hablar, mientras las madres colocan en sus regazos a los niños, saciados de alimento y juegos, y los mecen para dormirlos y que no molesten. Escuchad todos. En un salmo de David, Salmo 15, el salmista se pregunta: ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién descansará en el monte de Dios? Y pasa a enumerar a los que estarán en el número de los afortunados, y los motivos de su bienaventuranza. Dice: el que vive sin mancha y practica la justicia. El que dice la verdad de corazón y no urde engaños con su lengua. El que no perjudica a su prójimo. El que no se hace eco de palabras infamantes contra sus semejantes. Y en pocos renglones, después de decir quién habitará en los dominios de Dios, refiere el bien que hacen estos bienaventurados después de no haber hecho el mal. Así dice: a sus ojos el malvado es nada. Honra a los que temen a Dios. No jura para engaño de su prójimo. No presta a usura su dinero, no recibe regalos en perjuicio del inocente. Y termina: quien estas cosas hace no vacilará jamás. En verdad os digo que el salmista dijo la verdad, y confirmo con mi sabiduría que quien así obra no vacilará jamás. Primera condición para entrar en el reino de los cielos: vivir sin mancha. Pero ¿puede el hombre, criatura débil, vivir sin mancha?
La carne, el mundo y Satanás, en una continua agitación de pasiones, tendencias y odio, lanzan sus chorretadas para manchar a los espíritus y, si el cielo estuviera abierto solo para los que hubieran vivido sin mancha desde que tuvieron uso de razón en adelante, poquísimos de toda la humanidad entrarían en el cielo, de la misma forma que poquísimos son los hombres que llegan a la muerte sin haber conocido enfermedades más o menos graves durante la existencia. Y entonces, ¿está así cerrado el cielo para los hijos de Dios? Tendrán que decirse estos a sí mismos. Lo he perdido cuando un asalto de Satanás o un torbellino de la carne los hacen caer y ven manchada su alma. No habrá ya perdón para el que haya pecado. Nada borrará la mancha que desfigura al espíritu. No temáis a vuestro Dios con injusto temor. Él es Padre. Y un padre tiende siempre una mano a los hijos que vacilan, les ofrece ayuda para que se pongan en pie de nuevo, conforta con medios delicados para que su abatimiento no degenere en desesperación, sino que florezca en forma de humildad deseosa de ofrecer reparación para volver al amor del Padre. Así es. El arrepentimiento del pecador. La buena voluntad de ofrecer reparación, nacidas ambas de un verdadero amor al Señor, lavan la mancha de la culpa y hacen al hombre digno del perdón divino. Y cuando el que os habla haya cumplido su misión en la tierra, a las absoluciones del amor, del arrepentimiento y de la buena voluntad, se unirá, poderosísima, la absolución que el Cristo os habrá obtenido a precio de su sacrificio. Más cándidos en el alma que niños recién nacidos, mucho más cándidos porque a quien crea en mí le brotarán desde dentro de su seno ríos de agua viva que lavarán incluso el pecado original, causa primera de todas las debilidades del hombre, podréis aspirar al cielo, al reino de Dios, a morar en sus tabernáculos. Porque la gracia que voy a devolveros os ayudará a practicar la justicia, que aumenta. Mas cuanto más es practicada, el derecho que os da un espíritu sin mancha a entrar en la alegría del reino de los cielos. Entrarán en él los niños pequeños y gozarán, por la bienaventuranza gratuitamente ofrecida. Gozarán, porque el cielo es alegría. Mas entrarán también los adultos, los viejos, los que hayan vivido, luchado, vencido, y que a la cándida corona de la gracia unan la corona multicolor de sus obras santas, de sus victorias contra Satanás, el mundo y la carne, y grande, grandísima será su bienaventuranza de vencedores, grande, como el hombre no puede imaginar. ¿Cómo se practica la justicia? ¿Cómo se conquista la victoria? Con honestidad de palabras y de acciones, con caridad hacia el prójimo. Reconociendo que Dios es Dios y no poniendo en el lugar del Dios Santísimo los ídolos de las criaturas, el dinero, el poder. Ofreciendo cada uno el lugar que le corresponde, sin tratar de dar más ni de dar menos de aquello que debe darse. No es justo el hombre que, porque uno sea amigo o pariente suyo influyente, lo honre y sirva incluso en las obras no buenas. Y quien, caso contrario, perjudique a su prójimo porque de él no puede esperar ningún beneficio, y jure contra él, o se deje comprar con regalos para testificar contra el inocente o juzgar con favoritismo, no según la justicia sino según el cálculo de lo que el injusto juicio le puede producir del más poderoso de los contendientes, no es justo, y vanas son sus oraciones, sus dádivas, porque a los ojos de Dios están manchadas de injusticia. Como veis, lo que digo sigue siendo decálogo. Siempre es decálogo la palabra del rabí. Porque el bien, la justicia, la gloria están en cumplir lo que el decálogo enseña y ordena hacer. No hay otra doctrina. En el pasado fue dada entre los rayos del Sinaí, ahora es dada entre los resplandores de la misericordia, pero es esa doctrina. Y no cambia. Y no puede cambiar. Muchos, como propia disculpa, dirán en Israel, para justificar el no haber sido santos incluso después del paso del Salvador por la tierra. No he tenido posibilidad de seguirlo y escucharlo. Mas su disculpa no tiene ningún valor, porque el Salvador no ha venido a instaurar una nueva ley, sino a confirmar la primera, la única ley. Es más, a confirmarla precisamente en su santa desnudez, en su sencillez perfecta. A confirmar con amor, y con promesas de seguro amor de Dios, lo que en el pasado había sido dicho con rigor, por una parte, y había sido escuchado con temor, por la otra parte. Para que comprendáis bien lo que son los 10 mandamientos, y la importancia que tiene el seguirlos, os digo esta parábola. Un padre de familia tenía 2 hijos. Igualmente amados. De ambos quería ser, en igual medida, benefactor.
Este padre tenía, además de la casa donde vivían los hijos, otras propiedades donde había grandes tesoros escondidos. Los hijos tenían noticia de estos tesoros, pero no sabían el camino que a ellos conducía, porque su padre, por motivos personales, no les había revelado a sus hijos el camino para llegar, y ello durante muchos años. Un día llamó a sus dos hijos y dijo: ya conviene que sepáis dónde están los tesoros que vuestro padre ha tenido reservados para vosotros, para que podáis ir por ellos cuando os lo diga. Entre tanto, sabed cuál es el camino y las señales que he puesto en él para que no os extraviéis. Oídme. Los tesoros no están en la llanura, donde las aguas se depositan, arde el sol tórrido, el polvo deteriora, los espinos y los tríbulos ahogan, y a donde fácilmente los ladrones pueden llegar y robar. Los tesoros están en la cima de aquel alto monte, alto y abrupto. Los puse allá en la cima. Allí os esperan. El monte tiene más de un sendero. Es más, tiene muchos senderos. Pero solo uno de ellos es bueno. Los otros terminan o en precipicio o en cavernas sin salida o en fosas de agua legamosa o en cúbiles de víboras o en cráteres de azufre encendido o contra muros infranqueables. El bueno, sin embargo, aunque es fatigoso, llega a la cima sin interrupción de precipicios u otros obstáculos. Para que lo podáis reconocer, he puesto a lo largo del sendero, a distancias uniformes 10 monumentos de piedra en que están grabadas estas palabras de reconocimiento: amor, obediencia, victoria. Id, siguiendo este sendero, y llegad al lugar del tesoro. Yo, luego, por otro camino que solo yo conozco, iré y os abriré las puertas para dicha vuestra. Los dos hijos se despidieron de su padre, quien, hasta que podían oírlo, repitió: seguid el camino que os he dicho. Es por vuestro bien. No os dejéis tentar por los otros, aunque os parezcan mejores. Perderíais el tesoro, y a mí con él. Ya han llegado al pie del monte. El primer monumento estaba en la base, justo al principio del sendero que estaba en el centro de una estrella de sendas que subían a la conquista del monte en todas las direcciones. Los dos hermanos empezaron la subida por el sendero bueno. En los primeros momentos era muy ligero, aunque sin una pizca de sombra. Desde lo alto del cielo, el sol descendía a pico inundándolo de luz y calor. La blanca roca en que el sendero se abría, el terso cielo sobre sus cabezas, el sol caliente que abrasaba sus cuerpos. Esto veían y sentían los hermanos. Pero, animados aún por una buena voluntad, por el recuerdo de su padre y de sus recomendaciones, subían alegres hacia la cima. Llegan al segundo monumento, y luego el tercero. El sendero se hacía cada vez más fatigoso, solitario y ardiente. Ya no se veían siquiera los otros senderos, los cuales tenían hierba y árboles o aguas claras, y, sobre todo, una subida más suave, porque era menos empinada y estaba trazada en la tierra, no en la roca. Nuestro padre quiere que lleguemos muertos, dijo uno de los dos hijos al llegar al cuarto monumento. Y empezó a aminorar el paso. El otro lo animó a continuar, diciendo: si ha salvado para nosotros tan maravillosamente el tesoro, es que nos quiere como si fuéramos él mismo, y más todavía. Este sendero de la roca, que sube sin pérdida desde el pie hasta la cima, lo ha excavado él. Y ha hecho estos monumentos para que nos sirvan de guía. Piensa, hermano mío, que él solo ha hecho todo esto, por amor. Para dárnoslo a nosotros. Para hacer que lleguemos sin error posible y sin peligro. Siguieron andando. Pero los senderos que quedaban abajo, de vez en cuando, se acercaban al sendero de la roca, y esto sucedía cada vez más, en la medida en que el monte, acercándose a la cima, se iba haciendo más estrecho en su cono. Y qué hermosos eran, umbríos, tentadores. Estoy por tomar uno de esos, dijo el descontento al llegar al sexto monumento. En realidad, también aquel va a la cima. Habla sin saber, no ves si sube o baja, ahí arriba está. No sabes si es ese. Y además nuestro padre dijo que no dejásemos el recto camino. De mala gana continuó el insatisfecho. Ya llegó el séptimo monumento. Bueno, yo me voy, No lo hagas, hermano. Sendero arriba, un tramo verdaderamente dificilísimo. Pero la cima ya estaba cercana, han llegado al octavo monumento, que está cerca del sendero florido, rayano con él. ¿Ves cómo, aunque no sea en línea recta, lleva arriba también este? No sabes si es ese.
Sí, que lo reconozco. Te engañas. No. Voy al otro. No lo hagas. Piensa en nuestro Padre, en los peligros, en el tesoro, pues prescindo de todo y de todos. ¿Para qué me sirve el tesoro, si llego a la cima agonizando? ¿Qué peligro es mayor que este camino? ¿Y qué odio, mayor que este de nuestro Padre que se ha burlado de nosotros con este sendero para que muriésemos? Adiós. Llegaré antes que tú, y vivo, y se lanzó al sendero contiguo, y desapareció con una exclamación de gozo tras los troncos que daban sombra al sendero. El otro prosiguió, con gran dificultad. El último trecho del camino era verdaderamente tremendo. El viandante ya no podía más. Estaba como ebrio de fatiga, de sol. Al llegar al 9º monumento, se detuvo jadeando. Se apoyó en la piedra esculpida y leyó instintivamente las palabras en ella grabadas. A poca distancia había un sendero de sombra, de aguas, de flores, casi, no. No. Ahí está escrito, y lo ha escrito mi Padre. Amor, obediencia, victoria. Debo creer en su amor, en su verdad, y debo obedecer para mostrar mi amor. Vamos, que el amor me sostenga. Llegó el 10º monumento. El viandante exhausto, abrasado por el sol, caminaba encorvado como bajo un yugo. Era el amoroso y santo yugo de la fidelidad, que es amor, obediencia, fortaleza, esperanza, justicia, prudencia, todo. En vez de apoyarse, se dejó caer, sentado, en la sombra insignificante que el monumento proyectaba en el suelo. Se sentía morir. Desde el sendero de al lado llegaba un rumor de arroyos y olor de bosque. Padre, Padre, ayúdame con tu espíritu, en la tentación, ayúdame a ser fiel hasta el final. Desde lejos, la voz jubilosa de su hermano. Ven, te espero. Esto es un Edén, ven. ¿Y si fuera? Y gritando fuerte. ¿Estás seguro de que se sube a la cima? Sí, ven. Hay una galería fresca que lleva arriba. Ven. Ya veo la cima, detrás de la galería que atraviesa la roca. Voy. No voy. ¿Quién me socorre? Voy. Calcó las manos para levantarse, pero, mientras lo hacía, observó que las palabras incididas ya no eran seguras, como las del primer monumento. En cada monumento que pasaba las palabras eran más ligeras, como si a mi padre, derrengado, le hubiera costado incidirlas. Y. Fíjate. Aquí también esas marcas rojas oscuras que ya se veían desde el 5º monumento, pero aquí llenan las hendiduras de todas las palabras e incluso ha escurrido hacia afuera, formando rayas como de lágrimas oscuras en la piedra, como, de sangre. Rascó con el dedo en el lugar en que había una mancha de la extensión de 2 manos. Y la mancha se redujo a polvo, dejando al descubierto, frescas, estas palabras. Así os he amado. Hasta derramar la sangre por llevaros al tesoro. Oh. Padre mío. Y me venía la idea de no cumplir tu orden. Perdón, Padre mío. Perdón. El hijo lloró contra la piedra, y la sangre que llenaba las palabras recobró su frescura, resplandeciendo como el rubí, y las lágrimas fueron comida y bebida del hijo bueno, y le dieron fuerza. Se levantó, por amor llamó a su hermano, lo llamó fuerte, quería que supiera lo que había descubierto, el amor de su padre, decirle. Vuelve. Nadie respondió. El joven reanudó la marcha, casi de rodillas sobre la piedra ardiente, porque su cuerpo estaba totalmente agotado por el esfuerzo, pero su espíritu estaba sereno. Ya se ve la cima, en ella, su padre. Padre mío. Hijo amado. El joven se dejó caer sobre el pecho paterno, el padre lo acogió cubriéndolo de besos. ¿Estás solo? Sí, pero mi hermano llegará pronto. No. No llegará jamás. Ha abandonado el camino de los 10 monumentos. No ha vuelto a él después de los primeros desengaños admonitorios. ¿Quieres verlo? Allí está. En el abismo de fuego, ha sido pertinazmente culpable. Sí, después de conocer el error, hubiera vuelto sobre sus pasos y, aunque hubiera sido con retraso, hubiera pasado por donde el amor pasó primero, sufriendo hasta derramar su mejor sangre, la parte más preciada de sí mismo por vosotros. Yo lo habría perdonado todavía, y le habría esperado. Él no sabía, si hubiera mirado con amor las palabras incididas en los 10 monumentos, habría leído su verdadero significado. Tú lo has leído desde el 5º monumento y se lo has observado al otro, diciéndole.
Nuestro padre aquí debe haberse herido. Y lo has leído en el sexto, séptimo, octavo, noveno, cada vez con más claridad, hasta que has tenido el instinto de destapar lo que se ocultaba bajo mi sangre. ¿Sabes cómo se llama ese instinto? Tu verdadera unión conmigo. Las fibras de tu corazón, fundidas con mis fibras, se han sobresaltado, y te han dicho: aquí hallarás la medida del amor de tu Padre. Ahora toma posesión del tesoro, y de mí con él, tú, amoroso, obediente, victorioso para siempre. Esta es la parábola. Los 10 monumentos son los 10 mandamientos. Vuestro Dios os ha grabado y colocado en el sendero que lleva al tesoro eterno, y ha sufrido para conduciros a ese sendero. Vosotros sufrís. También Dios. Vosotros tenéis que forzaros a vosotros mismos. También Dios. ¿Y sabéis hasta qué punto? Sufriendo el separarse de sí mismo y forzarse a conocer el hecho de ser hombre con todas las miserias que la humanidad lleva consigo. Nacer, padecer frío, hambre, cansancio, burlas, afrentas, odios, insidias y finalmente la muerte, dando toda su sangre para daros el tesoro. Esto es lo que sufre Dios que ha bajado a salvaros. Esto es lo que sufre Dios en lo alto del cielo, permitiéndose a sí mismo sufrirlo. En verdad os digo que ningún hombre, por fatigosa que sea su senda para llegar al cielo, recorrerá jamás un sendero más fatigoso y doloroso que el Hijo del Hombre recorre para venir del cielo a la tierra y de la tierra a ir al sacrificio para abriros las puertas del tesoro. En las tablas de la ley ya está mi sangre. En el camino que os trazo está mi sangre. La puerta del tesoro se abre con el empuje de la ola de mi sangre. Vuestra alma se hace cándida por el lavacro de mi sangre, y fuerte por la nutrición de mi sangre. Pero, para que no sea derramada en vano, vosotros debéis recorrer el camino inmutable de los 10 mandamientos. Ahora vamos a descansar. Cuando se ponga el sol iré hacia Hippo. Juan, a la purificación. Vosotros, a vuestras casas. La paz del Señor esté con vosotros.